charla hoy vamos a tratar ciertos temas. Tenemos una agenda que vamos a empezar hablando de las animaciones, algunos conceptos generales, nociones a tener en cuenta y yo creo que algunos conocimientos básicos para saber más o menos de qué estamos hablando más. Después vamos a ver qué nos ofrece Flutter para esto, ¿no? Las herramientas que nos ofrece. Y vamos a también tocar un poco otros paquetes de terceros que nos pueden ayudar también para mejorar o para agilizar un poco la implementación y demás. Así que vamos adentro. Bueno, empezando por animaciones en UI. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? Y por qué deberíamos usarlas, ¿no? ¿Por qué son importantes? En pocas palabras, es porque son funcionales, cumplen su función, una función, y le agregan valor percibido a nuestra app. ¿Qué sería esto de valor percibido, no? Yo lo llamaría como todo aquel el valor que va más allá de la funcionalidad básica de nuestra app. Em, ¿Cómo lo podemos explicar mejor si los podemos llevar a algo que sea de nuestra vida cotidiana? Podemos compararlo quizá con un auto o un ascensor. Un ascensor, sí, tiene una funcionalidad básica que sería llevar a alguien de abajo para arriba o viceversa, y ta, no mucho más. Esa es su función. Entonces, dos ascensores que cumplen la misma funcionalidad no serían necesariamente iguales, ¿no? No tienen por qué tener el mismo valor percibido del que hablamos. Y esto lo podemos cambiar con algo tan simple como cambiar los botones o cambiar el ruido que hace cuando llega a un piso. Esto ya ayuda como a cambiar la percepción que tiene el usuario, ¿no? Del producto. Y bueno, suponiendo que nosotros tenemos una app que funcionalmente es excelente, pero, pero cuando lo vamos a usar se siente o trancado, se siente que la experiencia no está muy pulida. Va a haber siempre algunos usuarios que no la van a querer usar porque no les resulta práctica o cómoda. Y claro, asimismo, si tenemos una app que no cumple bien su función básica, no hay cantidad de valor percibido que le podemos agregar, o experiencia de usuario o animaciones que la vayan a arreglar. Así que para esta charla vamos a asumir que tenemos una app que funciona bien, ¿no? Cumple bien su funcionalidad, y vamos a ver cómo podemos mejorarla, qué podemos agregarle para hacerla mejor. Cuando hablamos de animaciones, hay ciertos principios que deberían seguir, o que tendríamos que siempre tener en cuenta estos conceptos a la hora de diseñar una animación, ¿no? Primero, que estas tienen que ser funcionales. Eh, la forma de empeorar la experiencia del usuario muy rápidamente sería meter animaciones porque sí, ¿no? Llenar una aplicación de animaciones sin ninguna función en mente. Entonces, siempre deberíamos ser intencionales cuando vamos a agregar una animación y pensar en qué función específica va a cumplir esta animación. En el ejemplo que está acá al lado, que está buenísimo, es un ejemplo de Google, de Material Design, que muestra, ¿no? Muy rápidamente, sin mostrar texto, sin mostrar ninguna información explícita, nos dice cuando ponemos bien un código, cuando no ponemos bien un código, y esa sería como que su función, ¿no? Como tiene una intención clara. Segundo, ¿no? Se sienten naturales. Esto de que se sienten naturales puede ser un poco subjetivo, pero la idea general es que no se siente que están fuera de lugar, se mueven de forma natural y como uno esperaría. Por ejemplo, si yo tengo un lápiz y lo dejo caer de la mesa, yo espero que el lápiz caiga para abajo, ¿no? No espero que el lápiz salga volando. Entonces, esta es la idea general que podemos tener cuando vamos a diseñar una app, ¿no? Que se sienta que está en el lugar. Y por último, que añadan carácter. Esto es como la oportunidad en la que tenemos de agregarle
una identidad a la app a través de estas animaciones y poder mostrar nuestra identidad de marca o lo que representa la app. Si lo fuéramos para verlo como algo, un ejemplo más bajado a tierra, si nosotros comparáramos una app de social media, como podría ser TikTok, por ejemplo, las animaciones que nosotros encontraríamos en la interfaz de TikTok no tendrían ningún lugar en una aplicación quizá bancaria o una aplicación para gestionar, no sé, consultas médicas en una clínica, por ejemplo. Van a ser muy distintas las animaciones que vemos en uno y en el otro. Y por ahí va más o menos el principio. Bien. Habiendo identificado estos principios, ¿no? Estas cosas que tenemos que considerar cuando vamos a diseñar animación, vamos a ir un poco más y separarlas en unas categorías, ¿no? Las animaciones que nosotros agregamos a la interfaz podrían entrar en una de estas categorías, que son de feedback, progreso, atención y transiciones. A ver, vamos a empezar por feedback. Los nombres son bastante explícitos de por sí, entonces feedback sería, claro, todo lo que nos da feedback, botones, switches, gestos, reacciones de la interfaz ante interacciones del usuario. Y nosotros cuando estamos tratando con una aplicación, no, no podemos hacer cosas como en la vida real, como cuando apretaríamos un botón en la vida real, podemos sentir el botón, podemos sentir el resorte, la resistencia que tiene. Y, y todas estas señales no las podemos tener en un dispositivo, obviamente. En el dispositivo nosotros se resume a señales visuales y capaz que vibraciones, haptics, que se le dice, pero no mucho más que eso. Entonces tenemos que usar estas señales visuales para darle a entender al usuario que está interactuando con una aplicación y que está reaccionando. Entonces, estas señales tampoco necesariamente tienen que ser un botón o un switch. No puede ser cambiar el color de botón, cambiar el color de switch, cambia de tamaño, pero también puede ser algo como se ve en el ejemplo ese que está ahí arriba a la derecha, que, que es más como que está arrastrando un elemento en la interfaz y el resto de las tarjetas como que se reorganizan para mostrar cómo quedaría la interfaz después del cambio. Y esto cumple obviamente su función de cambiar la interfaz, pero también le da al usuario como una vista de cómo se vería después de hacer el cambio. Y es un buen ejemplo de una buena animación de feedback. Luego pasamos a animaciones de progreso. Esto también, ¿no? Se entiende que podría ser loading indicators, progress bars, la carga progresiva de datos, todo eso. Y estas cumplen la función de darle a entender al usuario que la aplicación está haciendo un proceso y que hay que esperar. Puede ser una llamada a una API o esperar a que se corra una función en la nube o lo que sea. Pero la idea principal es eso, darle al usuario la tranquilidad de que está pasando algo y la aplicación está funcionando bien y hacer como que más fluida esa interacción, ¿no? Que el usuario no tenga que dudar de la app, darle esa confianza de que la aplicación está funcionando bien, que no se tiene que preguntar si hay que reiniciar la app o si, no sé, se me habrán terminado los datos o se me cayó el Wi-Fi o lo que sea. Y bien, esto no necesariamente tiene que ser siempre loading indicator, ¿no? Una progress bar. En el ejemplo de la derecha se puede ver una animación muy simple que es simplemente cambiarle la opacidad al esqueleto ese que se puede ver. Y es un detalle muy simple, solo simplemente es cambiar la opacidad, pero ya le da a entender al usuario que algo está pasando, se está haciendo algo, tengo que esperar y claro, eso, ¿no? No pensar que la app está dejando de funcionar o que pasó algo mal. Simplemente es un proceso que hay que dejarlo seguir.
Siguiente, las animaciones de atención. Podría tener otro nombre, este es el que me pareció mejor a mí, pero porque está, esas son la función que cumplen son llamar la atención del usuario. Ya puede ser con flechas, movimientos, colores. Se usan mucho en procesos de onboarding, por ejemplo, cuando vamos a mostrar al usuario los pasos a seguir en la app y las funcionalidades principales. Eh, Sirve para resaltar también la jerarquía visual de la interfaz, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos más importantes, dónde están, qué es lo que yo debería estar mirando cuando voy a usar la app. Y pueden ayudar mucho para eso, agilizar, ¿no? Los flujos de una funcionalidad, pero más allá de eso yo quizá no las usaría tanto porque muy rápidamente se pueden convertir en una distracción. Entonces, tener muy en cuenta el primer principio de que sean funcionales y que tengan una intención clara cuando lo vamos a usar. Y por último, vamos a los tipos de transición. Las animaciones de transiciones, quizás yo diría que es el primer lugar a donde empezaría a pensar en cómo mejorar una app. Es un lugar muy fácil y que hace una gran diferencia. Em, o este mismo tema de dictar la jerarquía visual, rápidamente darle contexto al usuario de dónde está parado y de qué es lo más importante a ver. Se usa cuando vamos a navegar de una pantalla a otra, pero en esta tenemos la oportunidad de usar algo que normalmente es cambiar de una pantalla a otra para agregar más funcionalidad, darle más contexto al usuario y mostrarle las cosas de otra forma. Un ejemplo muy bueno son las Hero Animations, que significan simplemente, claro que se usa mucho el Flutter, ¿no? Pero significan simplemente un elemento de una lista o de un conjunto que pasa a tomar un protagonismo. Se puede ver acá en el ejemplo de la derecha, el de las playas, que acá se elige un evento un elemento de la lista y este se expande para tomar el protagonismo, pero a la vez nos da a entender como que seguimos en esa lista y que podemos volver en cualquier momento. Y me da como que una clara sensación de un flujo, ¿no? Que estoy fluyendo a través de la app y estoy siguiendo una funcionalidad. Y se siente como uno solo, no se siente como cortado cuando vas a cambiar de una pantalla. Bien, habiendo visto, ¿no? Todos estos tipos de animaciones y los principios a tener en cuenta, capaz que podemos empezar a de ahí identificar algunas ventajas de las animaciones. Primero, el ahorro de espacio. Mucha de la información que podemos dar, podemos no necesariamente tener que darla con elementos de interfaz o de agregar un texto o más información. Creo que con un movimiento, con una animación simple, podemos transmitirle un montón de información al usuario. Y claro, esto también nos da originalidad, ¿no? Cuando añadimos nuestro carácter o la identidad a través de las animaciones, nos diferenciamos mucho de las otras apps y hace como que llamen más la atención las aplicaciones y se vuelven más memorables. Además de eso, ofrecemos una experiencia de usuario más intuitiva cuando agregamos animaciones, por lo que hablamos, ¿no? De los principios de que cumplen una función y se sienten naturales y ayudan al usuario a lo largo de su uso de la app, ¿no? A lo largo de su viaje a través de todas las funcionalidades que tiene. Y se vuelve mucho más fácil de usar, mucho más cómodo de usar. Al tener una experiencia de usuario más intuitiva, también agilizamos todos los procesos. Eh, es mucho más fácil dirigir al usuario a donde nosotros queremos que vaya en una funcionalidad si tenemos estas animaciones que hacen el uso mucho más intuitivo. Más que nada también, todo esto crea expectativas en el usuario. Si yo estoy usando una app que está llena de animaciones y está viva de animaciones y están bien hechas y cumplen estos principios, yo espero a una mayor calidad de una app, espero más de una app que tiene esas cosas que una que no los tiene. Entonces genera esas expectativas en el usuario. Todo esto no viene sin sus desventajas, ¿no? Que a la hora de diseñar estas animaciones, que pueden ser los tiempos de carga. Claro que más animaciones significa más tiempos de carga para la interfaz. En particular, cuando hablamos de Flutter,
es algo que tienen muy en cuenta el equipo de Flutter a la hora de diseñarlo, entonces lo resultó ser muy eficiente y no nos vamos a preocupar tanto por esto, salvo teniendo algunas consideraciones que vamos a hablar más adelante, no vamos a preocupar tanto por esto en realidad. Pero sí, a mí me parece más importante algo como que potenciales distracciones que pueda haber en la UI con animaciones. Como dije, agregar animaciones porque sí es una forma rapidísima de llegar a una mala experiencia de usuario, ah, porque se está moviendo todo en la interfaz, el usuario no sabe bien a dónde es que tiene que mirar, qué tiene que hacer, y genera distracciones, simplemente. También con esto mismo, sobrecargar la UI es lo que genera esas distracciones, ¿no? Tener demasiados elementos y no tener claro qué es lo que estamos haciendo. Después, quizá el más, el más grande, ¿no? El más grande problema con esto, siempre que hablamos de animaciones, ya sean en Flutter o en cualquier otro framework, es el tiempo y el esfuerzo que lleva una implementación y muchas veces justificar ese tiempo y ese esfuerzo a un cliente o justificarnos a nosotros mismos invertir esa cantidad de tiempo en una animación que a primera vista nosotros pensamos que quizá no es tan importante, pero hoy en día las aplicaciones han subido mucho de calidad y la mayoría implementan este tipo de animaciones y estas cosas. Y si nosotros queremos demostrar ese valor percibido que queremos darle al usuario, yo pienso que es algo más importante de lo que suele pensarse en primer lugar. Y por último, hablamos de nociones de diseño como que quizá muchos de los conceptos que vamos a hablar de las animaciones se cruzan mucho con el diseño. Hace en el trabajo de frontend se pasa, pero incluso más en las animaciones, que se borra un poco la línea entre el desarrollo y el diseño. Y hace falta un trabajo muy en conjunto con un diseñador o quizá un desarrollador que tenga unas muy fuertes nociones del diseño. Y bueno, vamos a ver qué cosas de estas podemos aportar un poco en la charla para tener esas nociones generales de las animaciones. Empezando por qué no hacer más que las cosas que estaría bueno saber de qué hacer. Es más importante quizá empezar por qué no hacer. Primero que si las animaciones, por ejemplo, duran demasiado, van a entorpecer la historia, la experiencia del usuario. Yo creo que el usuario jamás debería tener que esperar a que termine una animación para poder interactuar con algo. Entonces las animaciones tienen que ser rápidas al punto de que parezcan casi instantáneas y tienen que ser fluidas. Acá en el ejemplo se puede ver una animación que, primero, que toma mucho más tiempo y segundo que se siente escalonada, ¿no? Está como una secuencia escalonada y, y acá tenemos que pensar en el segundo principio, ¿no? De si son naturales, se sienten naturales. En la naturaleza, en realidad, si se pone a pensar, nada se mueve de esa forma escalonada, todo se mueve en un movimiento fluido, acelerando y desacelerando. Y las únicas cosas que se mueven así como trancadas y escalonadas serían los robots o las máquinas. Y eso no es un movimiento que se sienta muy natural. Hablando también de las duraciones, ¿no? De que un movimiento se sienta natural. Las pequeñas interacciones que tenemos no deberían ser algo que tomen el protagonismo en la interfaz, sino que son una ayuda, una forma de darle un extra a la interfaz. Entonces, en general, la regla general que uso es cuando vamos a tener algún efecto de interacción, como un hover effect, agrandar un botón o un elemento, o hacer que cambie de opacidad, que se desaparezca. Es algo que debería pasar rápidamente, en 200 milisegundos está bien. Y ya que sean otros movimientos más grandes, como movemos un elemento de una esquina de interfaz a otra esquina de la pantalla, o algo más complejo, podemos sí darle 500 milisegundos, medio segundo, o un segundo, incluso dos. Tampoco es para complicarse tanto con esto, simplemente es para darles una idea
de qué son las cosas que se podrían usar. Y, y bueno, una técnica que me gusta usar a mí mucho es, si dudo de una animación más compleja, me gusta darle un segundo de duración o incluso 2 segundos de duración y ahí empiezo a quitarle tiempo de a poco hasta llegar a algo que me parece que es fluido y que es rápido. Además de las duraciones, algo que tenemos que tomar en cuenta también son las curvas, para que se sienta natural la animación. Siempre piensen, ¿no?, en cómo sería esto en la vida real, cómo se mueven las cosas en la vida real. Si bien estamos tratando con una interfaz, así que no hay elementos de la vida real, a nuestros ojos humanos los movimientos pueden sentirse naturales o no a partir de la aceleración que tienen. En la vida real las cosas no se mueven de 0 a 100 en un instante, no son lineales los movimientos, sino que aceleran y desaceleran. Y entonces cuando vemos algo que se mueve de esa forma mecánica y lineal y sin aceleración, como que no se ve bien a los ojos, ¿no? Nos rompe los ojos. Entonces siempre intenten usar curva. La curva de ease in, ease out es la que más deberían usar. Si ante cualquier duda usen esa curva. Después pueden intentar con otras curvas de cúbicas o de otro tipo. Pero yo me quedaría más que nada con la básica de ease in, ease out. Es la mejor que hay, en mi opinión. Bien. Otro elemento a tener en cuenta que quizá no es un problema mayor, la mayoría de los casos no va a afectar mucho, pero sí estaría bueno tenerlo en cuenta, que claro, en distintos tamaños de pantalla la animación se va a ver distinta simplemente por el hecho de que hay más píxeles. Va a ser o más lento o más rápida según la cantidad de píxeles que tengamos en la pantalla. Esto en desarrollo móvil capaz que no nos afecta mucho porque no hay tanta diferencia entre los tamaños de pantalla como para que afecte, pero sí se puede notar si vamos a la web con un monitor mucho más grande, ahí sí se puede empezar a notar. En general, si seguimos estas reglas, ¿no?, de duraciones y de curvas y demás que estuvimos viendo, no es algo que nos va a afectar mucho, pero sí tenerlo en cuenta. Bueno, ahora que ya conocemos un montón de conceptos de animación nuevos y sabemos qué hacer, qué no hacer, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una animación, vamos a pasar al segundo punto de nuestra agenda, que es qué nos ofrece Flutter para todo esto. No, pues ahí, perdón que te interrumpo, que quería hacer una pregunta general antes de ir al siguiente tema donde nos ponemos un poco más con Flutter. Es preguntar en general, abrir un poco el micrófono y preguntar a todos, a ver si alguien se anima a compartir un poco, a ver cuáles son los mayores problemas que encuentran los desarrolladores o entre todos nosotros cuando vamos a implementar alguna animación, por ejemplo, que a veces pasa, ¿no? Como que las animaciones son los puntos como que dejamos más al final. No sé si alguien se anima a compartir ahí qué problemas tienen en general al momento de hacer animaciones un poco en las aplicaciones, si a alguno le ha pasado alguna vez que dice, quiero implementar animaciones y no puedo, o no es el momento, o qué problemas un poco se enfrentan al momento de hacer animaciones, a ver si alguien se anima a compartir alguna experiencia o en general algo que les pase con las animaciones. Un poco ahí los que estamos con cámara, no sé, Ralph, por ejemplo, o Luis, los agarré, viste que siempre hay alguno que con la cámara prendida que la queda, no sé si han hecho animaciones en aplicaciones en Flutter, y un poco cómo fue la experiencia ahí. Bueno, saludos. Yo soy Ralph, por si acaso, que me mencionaste, Justo Ralph. Mauricio. Bueno, español es mi segundo idioma, o sea que perdón si se me va la guagua en algún momento. Sí, lo que yo veo normalmente es más que los desarrolladores tienen miedo a animaciones, o sea, piensan que animaciones es algo más para diseñadores. Entonces, eso en mi experiencia es lo que más he notado. Bueno, Ujú. quería compartir Tal cual. brevemente.
Tal cual, Sí, eso. comparto 100% ahí. Sí, Estoy, Jen. estoy de acuerdo también. Es como un tema que, digamos, yo en mi experiencia, una vez que lo aprendes, está muy bueno porque querés meter animaciones en todos lados. Es como que tenés que romper un poco el hielo ahí en aprendiendo animaciones, pero sí no es algo que específicamente un programador, digamos, necesite aprender, ¿no? En ningún momento, digamos, está el capítulo de animaciones, ¿no? Pero sí, una vez que lo aprendes, yo creo que está muy bueno porque te abre la cabeza a pensar, bueno, ¿dónde podría meter esta animación? Creo que también el hecho de que las animaciones pueden ser muy diversas y tal, eso es también ponerse un poco creativo y pensar un poco en eso. Eso puede ser uno de los principales problemas también, ¿no? Sí, comparto 100% eso de a veces no animarse, tal cual. ¿Alguien más que quiera compartir alguna dificultad que tengan en el momento de hacer animaciones? En Flutter o puede ser en otras frameworks también. Tenemos un público muy tímido aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. La verdad, y vos, Ralph, volando. No era Bueno, tu idioma primario y te animaste. Un ejemplo. sí, imagínense ahí. No, incluso yo vivo en Alemania, o sea, eso es un horario, uf, Más tarde ahí. pero nada, sí, Bien, gracias, Ralph, por asistir y participar también. no, claro, claro, hay que soportar la comunidad, claro. Bien, sí, bueno, si nadie más se anima, comparto a mí algo que me pasa mucho en el momento de hacer animaciones, que, bueno, como desarrollaba un poquito más, me pasaba que a veces creo que el punto más difícil es convencer un poco al cliente o al líder, digamos, en el que está uno, que un poco lo que hablaba Napo en los proyectos, que yo creo que lo que ha funcionado en general para que nos permita hacer animaciones en los proyectos es un poco entender el momento en el que está el proyecto, y si es necesario o no. Porque bueno, un poco lo que pasa es cuando uno está haciendo un MVP, ¿no? Cuando quiere hacer un producto mínimo viable para el cliente o en el trabajo en el que está, es como que bueno, en esa etapa sugerir animaciones a veces es un poco complicado, no lo sugiero, porque bueno, son momentos donde uno tiene que entender que bueno, que el cliente está haciendo algo mínimo como para salir al mercado. Entonces, bueno, esos momentos sí, son momentos donde bueno, nosotros como profesionales, a veces nos toca no darle ese dinamismo, digamos, a la aplicación. Pero bueno, una vez que uno empieza a entender cuándo es el momento, qué funcionalidades son las claves que se necesitan para el negocio, es cuando uno empieza a poder ingresar un poquito más todo el tema de animaciones en las aplicaciones. A mí me ha pasado a veces bueno, de intentar hacer animaciones donde no tenía nada que ver, donde no se necesitaban, donde usuarios nunca entraban a esa interfaz. Y eso por lo general eran las que menos tiempo en general terminaba teniendo en el proyecto para poder animar. Pero bueno, uno cuando empezaba a fundamentar bien el tema de las animaciones, ver los lugares clave como para poder animarse a hacer algo como que realmente cambie la experiencia de usuario, ahí es cuando uno empezaba a ingresar las animaciones en las aplicaciones, que parece algo sencillo, pero encontrar los puntos claves donde arrancar a animar en una aplicación son bastante complejos, y un poco se ven con todo lo que contaba Napo de ver un poco los beneficios y las desventajas y pensar como buenos profesionales dónde son los lugares claves como para hacer cosas que realmente valgan la pena. Y una vez que uno empieza, ahí sí, es cuando no para, como dice Gian, porque ahí es cuando se empieza a percibir el valor, el entorno de desarrollo, el equipo también, el cliente también, y ahí es cuando empezás a escalar un poco más las animaciones en las aplicaciones. Así que bueno, es como que algo tan, tan sencillo, digamos, bueno, de identificar un lugar para poder animar. Ya no estamos hablando de complejidades técnicas, sino que estratégicas en donde ingresar las aplicaciones. Así que sí, yo creo que ese ha sido uno de los problemas más difíciles dentro de los proyectos que he trabajado y la estrategia que ha funcionado como para poder hacer más. Y bueno, desde ahí sí, una vez que arrancamos cómo solucionar técnicamente las animaciones, ahí ya al menos son problemas que nos gusta más resolver, ¿no? Como desarrolladores. Mauri, te quería decir que acá están dejando en el chat algunos problemas que han tenido, te leo si te parece. Y Napo, que estabas, Dale. digamos, Mauri, que estabas hablando, pero también Napo, que es el speaker.
Dice, yo tengo problemas al animar los ítems en un list view o en un page view. Supongo que la falta de práctica. Saludos desde Bolivia. No sé si quieren comentar algo. Sí, bueno, ahí ya nos pusimos específicamente en Flutter. Este, así que sí, yo creo que, bueno, List View y Page View, para los que no saben, son componentes widgets de Flutter. Seguramente ya por lo que te trae out of the box tiene un funcionamiento bastante intuitivo, pero sí hay veces que queremos agregarle cosas, distintos tipos de animaciones, sobre todo capaz que el Page View es algo que por ahí eh, requiere estar más abierto a agregar algún tipo de interacción en el usuario y sí, no sé qué problema te habrás enfrentado, pero sí estoy de acuerdo que por encima de lo que te ofrece Flutter puedes agregarle distintos mecanismos. Yo creo que algo que está muy relacionado a lo que son las animaciones, capaz que Napo también me podés comentar, es el tema de entender un poco la física de los elementos. No hay que, digamos, tener aprobado física como materia, pero sí entender un poco más o menos cómo son las interacciones y qué tipo de movimiento le podemos dar a determinados widgets. Y por ahí puede ir una posible mejora, ver un poco la física de ese widget, de cómo puede funcionar y cómo la podemos modificar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tener en cuenta mucho qué es lo que queremos hacer exactamente y tener también presente las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? De cómo podríamos cambiar un poquito esa animación que queremos hacer para ajustarse a una herramienta que quizás es más rápida o ver si queremos hacerlo más complejo y ahí ya meternos en otro tipo de animaciones que son más complejas. Que vamos a ver un poco esos tipos que hay. Tal cual. Buenísimo, buenísimo todos los comentarios. Bueno, perdón, Napo, que te interrumpí. Nada, no pasa Si nada. querés seguir. Excelente los aportes, muchas gracias. Y bueno, buen corte para dar lugar a la siguiente parte de la charla, ¿no? Que nos ofrece Flutter para todas estas cosas que estuvimos hablando. Y bueno, vamos a empezar hablando de básicamente qué nos ofrece Flutter para las animaciones. Flutter tiene su propio motor gráfico, que se llama Skia, es el mismo motor gráfico que usa Google, Chrome y que usa Firefox y algunas otras plataformas, que tiene la particularidad de ser muy, muy eficiente con los recursos, entonces nos va a permitir em, hacer muchas animaciones y hacer animaciones que están muy buenas sin que nos cuesten demasiados recursos en realidad. Es una, es un motor open source también. Pueden ir a la página de Google a ver el código incluso si les interesa. Y bueno, Flutter, ¿no? A partir de esto nos ofrece muchas herramientas específicas y animaciones que ya están listas para usar, out of the box, por así decirlo, que no tenemos que hacerles mucha implementación. Y también vamos a hablar mucho de qué serían los tipos de animaciones que hay en Flutter, animaciones implícitas, explícitas, es algo que vamos a hablar mucho. Y también vamos a ver de paquetes que nos ofrece Flutter y nos ofrecen otros. Bueno, empezando, ¿no? Porque estamos hablando de Flutter, que es un framework cross-platform, y siempre hablamos de comportamientos nativos para cada plataforma. En particular, algo que habría que hablar sería para Android y iOS, que podemos ver, ¿no? Que ciertas diferencias en algunos comportamientos, por ejemplo, cómo se comportan las listas cuando vamos a hacer scroll o cuando vamos a navegar entre una pantalla y otra. Y es muy importante para sentirle, para que el usuario se sienta bien con la app. Si yo tengo una app que se comporta, una lista se comporta como la de Android y yo tengo un dispositivo iOS, se va a sentir extraño. Y esto Flutter, el equipo de Flutter lo entiende muy bien. Flutter no, lo que usa nativamente desde el punto de vista visual es no mucho porque utiliza el canvas, la pantalla del dispositivo, eso sí es el nativo, pero después todo lo demás, la interfaz lo pinta de cero Flutter.
Entonces, estos comportamientos nativos fueron agregados después, por ese mismo motivo, de que la aplicación se sienta más natural al usuario, pero también nos da la capacidad, ¿no? de que Flutter nos está incentivando también a crear nuestra propia interfaz con nuestras propias interacciones y hacer lo que a nosotros nos guste, ¿no? A poder ser lo más creativos posible. Vamos a hablar ahora un poco de eso que dije, ¿no? De las animaciones implícitas. En Flutter se tuvo muy en cuenta esto de las animaciones a la hora de diseñarlo, ¿no? Entonces, ya desde cero tenemos un montón de herramientas para poder animar rápidamente. Y estas animaciones implícitas, explícitas son algo que hablamos más desde el punto de vista de cómo, para desarrolladores, por así decirlo, ¿no? Son animaciones de código, que se les llama, y que serían lo que más usaríamos, haciendo referencia a lo que dijo Ralph recién un poco, ¿no? Que a veces nos puede, como desarrolladores, puede dar un poco de miedo, no saber dónde empezar, no saber qué cosas podríamos hacer. Bueno, este tipo de animaciones son muy fáciles de usar y muy versátiles y pueden traer pila de cosas. Y serían muchos los animated widgets que se les llaman, los widgets que tenemos en Flutter, como puede ser container, que ya lo pueden conocer, el container o el padding o opacity. Esos en general tienen su versión animada, como animated container o animated padding. Animated algo, le digo yo, porque si ven un componente básico de layout, un widget de layout, es muy probable que exista su versión animada. E incluso si no tenemos esa versión animada, existe el que se llama Twin Animation Builder, que nos deja crear nuestras propias animaciones con cualquier elemento. Tienen la particularidad de que son implícitas, por así decirlo, significa que se actualizan por sí solos y no tenemos que tomar el control nosotros del playback y cómo se reproducen y cómo se mueven, sino que Flutter lo hace implícitamente, lo que permite que sea muy rápido de implementar. Vamos a ver ahora un poquito de código, un ejemplo, no mucho. Hay una animación muy simple, el usuario interactúa con un container y el container cambia de tamaño y cambia de color. Y acá a la izquierda podemos ver todo el código que se necesita para implementar eso, que no es tanto, vamos a ver un poco qué hay. Tenemos una variable de tamaño, una variable para controlar cuál va a ser el color del elemento. Y bueno, acá tenemos el build method, que es el que se llama cada vez que cambia el estado de nuestro elemento. Tenemos un gesture detector, que es el widget que va a detectar la interacción del usuario con nuestro container. Y lo único que va a hacer va a ser llamada setState para que se vuelva a pintar el elemento y va a cambiar el tamaño, lo va a cambiar entre 100 y 200, nada más. Y va a cambiar el color del elemento también. Si era verde, lo vamos a cambiar a azul en este caso, y si no, de vuelta a azul. A ver. Ahí va. Bueno, nuestro chat es un animated container, como hemos hablado, un animated algo, que es igual a un container común. La única diferencia es que va a tomar también una duración, que va a ser la duración de esa animación, y una curva para aplicarle a esa animación. En este caso es de un segundo la duración y una curva de bounce. Y ya está, no hay nada más. Se puede ver cómo rápidamente podemos hacer una animación. Esta animación quizá no sería de por sí tan útil, pero se puede ver la versatilidad que tiene este widget y cómo podemos quizá minimizar lo más posible ese factor de tiempo de implementación y esfuerzo. Ahora vamos a pasar a las animaciones explícitas, que se llaman explícitas justamente, ¿no? Porque nosotros explícitamente tenemos que controlar el playback y tener más control sobre cómo se va a mover la animación y cómo va a funcionar. Vamos a hablar de lo que son los tickers, lo que son los animation controllers, los twins,
que son dos palabras que siempre van a estar presentes cuando vamos a hacer una animación explícita. Y también cabe mencionar el widget que se llama Custom Painter, que podríamos decir que es uno que pertenece a la otra categoría de animaciones, que no van basadas en código, sino en dibujo. Custom Painter es para hacer animaciones explícitas, pero nos permite dibujar en la pantalla usando geometría. Y sirve para hacer cosas más complejas, queremos dibujar algo específico en la interfaz. Nosotros vamos a hablar un poco más concentrarnos más en estas animaciones de código, por esto mismo que estábamos hablando, ¿no? De poder implementar algo como desarrolladores rápidamente sin tener que concentrarnos tantos en estas nociones de diseño y tenerlas tan claras. Así que vamos a empezar con los tickers y controllers. Acá tenemos otro ejemplo de código corto. Acá vemos que tenemos un state, así que ya si vamos a hablar de animaciones explícitas, vamos a tener que tratar con un stateful widget, vamos a tener que manejar nosotros el estado explícitamente, y vemos que tiene otra particularidad que es este mixing, que es el Single Ticker Provider State Mixing, que es una palabra larguísima, pero lo que significa básicamente que ese widget ahora nos va a tener un ticker. ¿Qué es un ticker? Acá puse una foto de un metrónomo. Si nosotros fuéramos a comparar toda esta animación explícita con un músico, el controller sería nuestro músico y el ticker sería su metrónomo que le dicta el tiempo, ¿no? Y lo que hace, en pocas palabras, es devolver un valor cada vez que se va a actualizar esa animación. Flutter funciona a unos 60 cuadros por segundo, ¿no? Se mueve. Y entonces ese ticker nos va a devolver un valor 60 veces en ese segundo, en un segundo. Si tratamos con un dispositivo que tiene la capacidad de una pantalla que se refresca más rápido, como 120 Hz o algo por el estilo, Flutter puede ir hasta 120 Hz, pero para no complicarnos vamos a asumir que siempre va a ser 60. Entonces, sí, el ticker lo único que va a hacer es avisarle al controller que tiene que devolver un valor y lo va a hacer 60 veces en un segundo. Luego tenemos nuestro animation controller, que va a ser con lo que nosotros vamos a controlar el playback de nuestra animación. Vamos a decirle con eso cuánto va a durar la animación, cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que terminar, detenerse, seguir, todo. Y bueno, como tenemos que tener acceso al estado del widget para tener acceso al ticker, vamos a tener que inicializarlo en init state, ¿no? Al inicio, cuando cobra vida nuestro widget, por así decirlo. Y acá lo estamos declarando, un animation controller. Acá está esta propiedad que se llama vsync, que vsync significa vertical sync, y en pocas palabras, vamos a sincronizar nuestro controller con nuestro ticker, para que entonces sepa a dónde tiene que mirar para poder devolver esos nuevos valores. Y después le vamos a dar una noción. En este caso va a ser de un segundo. El controller entonces nos va a dar la capacidad de agregarle listeners para saber para poder hacer algo cuando nos devuelve un valor nuevo. Y bueno, en este ejemplo lo único que vamos a hacer es llamar a setState para que se vuelva a dibujar el widget. Siempre también es muy importante cuando tenemos un controller hacer el dispose. Si no hacemos dispose del controller, ese controller va a seguir estando ahí y va a seguir consumiendo recursos y va a enlentecer nuestra app. Así que siempre controller dispose. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta con animaciones explícitas son los twins. Muchos de ustedes capaz que ya saben lo que es un twin, tampoco es algo que es exclusivo de Flutter. Pero rápidamente lo único que va a ser interpolar entre dos valores. Tenemos un valor en el que empieza, un valor en el que termina, y nos va a devolver valores que hay entre medio. Acá tenemos dos twins, uno de double y otro de color, pero puede ser de cualquier otro tipo de dato.
Así que si tenemos uno de tal tamaño, que va a empezar en 100, va a terminar en 200. Y los twins tienen este método que nos expone que se llama chain, que bueno, es para justamente encadenar twins y poder agregarles efectos, por así decirlo. Para lo que más se usa en general es para esto mismo, que es para agregar una curva a esa animación. Acá tenemos un curve twin con una curva que es de bounce. Y después tenemos un twin de color que va a cambiar también de azul, empieza en azul y termina en verde y también con una curva de bounce. ¿Cómo lo usaríamos estas cosas para aplicar nuestra animación? Bueno, acá en nuestro build method tenemos de vuelta un gesture detector que lo que va a hacer es llamar a setState y se va a fijar si nuestra animación está completada, significa que terminó, entonces vamos a reproducirla de vuelta en reversa, y si no, significa que jamás empezó, entonces vamos a reproducirlo. Y acá tenemos un container, no necesitamos animate nada porque acá estamos haciendo nosotros mismos una animación explícita. Y bueno, nuestra altura y ancho del container va a ser en nuestro twin, y el twin tiene este método que se llama evaluate, al que nosotros le pasamos nuestro animation controller, y lo que va a hacer usar el animation controller para controlar los valores que va a evaluar nuestro twin. Entonces, si nosotros a nuestro controller, por ejemplo, le dimos esa duración de 1 segundo, lo que va a hacer es en ese segundo interpolar los valores que haya en este caso, ¿no?, de 100 a 200. Y lo mismo con el color. Vamos a evaluar usando el controller nuestro twin de color. Y no sé, ahora les quiero preguntar a ustedes si a alguno se le ocurre por ahí, eh, así viendo el código rápidamente, qué puede ser lo que está haciendo esta animación, sin ver un ejemplo. A ver si a alguien se le ocurre. ¿No es lo mismo que mostraste hace un ratito? El cuadradito ese. Bien, Luis, excelente. Sí, justamente es exactamente esta misma animación que vimos recién. Lo único es que cuando el usuario interactúa va a cambiar de tamaño y de color el container. Y ahí va a interpolar, ¿no?, entre los valores que haya del color y del tamaño. Se puede ver que va cambiando gradualmente de color. ¿Qué les quiero explicar con esto, no? Justamente no usen una animación explícita si necesitan algo que se puede hacer con una animación implícita. Se puede ver no todo el control minucioso que nos da la animación explícita, pero que ese mismo efecto se puede lograr en mucho menos código con una implementación como esta. Entonces, esto nos da la pauta de que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no?, cuando vamos a hacer una animación. Entonces, no es simplemente tengo esa animación y la implemento y ya está, sino que tenemos que pensar en qué es lo que vamos a utilizar, y si necesitamos una animación implícita, una animación explícita, o qué pasa. Y me gustaría darle unas pautas que se pueden seguir fácilmente para poder llegar a estas conclusiones sin complicarnos mucho. También tenemos que considerar primero que nada si necesitamos una animación de draw base o de dibujo o code base, de código, que es lo que hablamos, ¿no? Si queremos algo más complejo que se tiene que hacer dibujando algo en la pantalla, podemos usar el Custom Painter o una integración con un software de terceros, que eso es algo que vamos a hacer en general si estamos colaborando con un diseñador por lo general, y entonces ahí vamos a apoyarnos más en eso. Y acá también, ¿no?, tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando con un diseñador y recibir input de ese diseñador y tratar de trabajar en conjunto. Pero si nosotros necesitamos algo basado en código, podemos resolver lo que necesitamos con unas simples preguntas. Tenemos que preguntarlo primero que nada, ¿no? Necesitamos una animación implícita o explícita. Y hay 3 preguntas que nos podemos hacer. Primero, si es un loop, o sea, es una animación que se va a reproducir continuamente y no va a hacer nada más que eso. Segundo, si es discontinua. Acá se puede ver un ejemplo de una animación discontinua. A lo que me refiero es como que si dijéramos que va, pero no vuelve. La animación recién del container es una animación continua porque
se agranda y después se vuelve a achicar y eso se puede reproducir indefinidamente. Acá es como que empieza de cero, termina, y después empieza de cero de vuelta, nunca vuelve. Y por último, si tenemos que preguntarnos si tenemos que coordinar varios widgets, tenemos un solo widget que vamos a mover o tenemos que ya orquestar algo más grande con varios widgets que se mueven en conjunto. Bueno, si la respuesta a cualquiera de estas tres preguntas fue que sí, entonces seguramente se necesita una animación explícita. Si no necesitas nada de esto, y la respuesta es que no, entonces podés quedarte con una animación implícita. Entonces supongamos que decidimos, quiero una animación implícita. Hay una pregunta más que nos vamos a tener que hacer, que es, ¿tenemos un built-in widget para eso? O sea, ¿existe el animated algo para lo que nosotros queremos animar? Queremos cambiar el tamaño, queremos cambiar la opacidad, podemos usar animated container para eso, podemos usar animated opacity para eso. Sí, bueno, lo usamos, y si no, tenemos esta otra solución que es el Twin Builder, que simplemente va a funcionar parecido a nuestro animated algo, solo que va a tomar un twin, que lo que estamos viendo recién, y un builder, y una duración y nada más. Y con eso va a mover esa función de builder para volver a pintar nuestro elemento, y lo podemos usar para animar otras cosas que serían más difíciles si no. Bueno, si nosotros en vez de eso necesitamos una animación explícita, porque nuestra respuesta a las preguntas anteriores fue que sí, vamos a tener que hacernos una pregunta más comparado con las implícitas, que es, primero, ¿existe un built-in widget para eso? En general, en las implícitas se llaman animated algo, para las explícitas se llaman algo transition, puede ser un fade transition o scale transition para cambiar el tamaño. Podemos usar uno de esos. Si no, tenemos algo bastante más complejo, tenemos que preguntarnos una cosita más, que es que si quiero que esta animación sea un widget, quiero poder volver a usarlo y aplicárselo a varios elementos en nuestra aplicación. Entonces vamos a tener que hacer nuestro widget nuevo, declararlo y extender animated widget. Y de esa forma podemos hacer nuestro animated algo, nuestra propia animación implícita, por así decirlo. Y si no, si es algo que queremos usar una sola vez, podemos usar nuestro animated builder. En algún sentido es parecido a Twin Builder, pero nos permite ya involucrar a nuestro controller y tener mucho más control sobre el playback de la animación y bueno, todo lo que hablamos de las animaciones explícitas. Bien, ahora sabemos qué es lo que necesitamos usar para nuestra animación y qué otras cosas tendríamos que tener en consideración. Tiempos de carga y performance es algo que siempre nos preocupa, ¿no? Como desarrolladores, esto que voy a hacer va a hacer que la animación ande trancada o que no ande bien o lo que sea. Como dijimos, Flutter es eficiente, entonces en general no vamos a tener que preocuparnos mucho por esto. Podemos usar las herramientas que tiene Flutter si queremos hacerlo más minuciosamente. Si usamos el debugger, podemos usar las herramientas de profiling que nos permiten enlentecer las animaciones para poder verlas cuadro a cuadro más lentamente y más detenidamente. Pero algo que me parece a mí más importante y que hay que prestar más atención son cosas simples, ¿no? Que nos podemos olvidar, que es como hacer el controller dispose. Como dije, ¿no? Es algo súper importante porque es ese controller, si nosotros no le hacemos dispose, ese va a seguir en nuestro árbol de widgets, va a seguir consumiendo recursos. Y otro que también vale la pena mencionar es usar Animated Opacity en vez de Opacity. Acá hablo de Opacity en particular porque me parece el ejemplo más claro, pero en general, si existe nuestro Animated algo, existe un widget creado por Flutter para eso, siempre va a ser más eficiente o en general siempre va a ser más eficiente que nuestra implementación. Por ejemplo, en Animated Opacity, ocurre que si nosotros hacemos una animación explícita usando opacity como hicimos con el container, salvo que nosotros lo hagamos,
explícitamente, si ese elemento nosotros le bajamos el opacity a 0 y ya no se ve, no es parte más de la interfaz, se va a seguir pintando igual cada vez que cambie el estado, va a seguir renderizándose aunque nosotros ya no lo veamos. Y sin embargo el animated opacity va a detectar que ese elemento ya no está en la interfaz y no va a gastar recursos en volver a renderizarlo. Entonces sí, son esas pequeñas consideraciones nomás que creo que son lo más importante a la hora de mejorar un poco la performance de las animaciones. Bueno, ahora ya sabemos qué nos da Flutter, qué podemos usar de Flutter. Y vamos a pasar al tercer punto de nuestra agenda, que son paquetes, algunos pocos paquetes que a mí me resultan súper útiles y cosas que podemos usar para integrar otros programas. Primero que nada, el paquete que me parece de los más importantes, de los más simples, pero a la vez de los más significativos, es el paquete de animations de Flutter, es creado por el equipo de Flutter, entonces podemos estar seguros de que van a funcionar bien con nuestra aplicación y se van a integrar. El equipo de Flutter lo creó con todos estos principios que hablamos de las animaciones en mente, entonces las animaciones que implementa son funcionales y añaden ese carácter, se pueden usar para eso y se sienten naturales, están muy bien hechas. Y yo creo que si nosotros tenemos una app que no tiene muchas animaciones, ¿no? Funciona perfectamente, pero la interfaz se siente un poco rígida, un poco trancada, lenta. Este sería el primer lugar al que iría para sacar algo que podemos usar para rápidamente mejorarlo sin tener que invertir demasiado tiempo. Napo, perdón que te interrumpo, porque Sí, sí. justo preguntaron algo relacionado a lo que estabas explicando. Luis pregunta, ¿con tiempos de carga te referís a que la app sea más pesada y demore más en cargar cuando es web o en mobile también? ¿Hay alguna consideración? Ah, sí. El móvil también es una consideración, porque claro, sí, cuando nosotros vamos a agregar nuestras animaciones, tener que renderizar más objetos va a costar más recursos. Como dije, Flutter es bastante eficiente en este sentido, es algo que siempre se tuvo en cuenta desde el inicio de Flutter, que las animaciones son algo importante. Entonces, en general, no se va a sentir así trancado como podría ser en otros frameworks, pero sí es algo que capaz puede ser un poco más notorio en la web, pero estas consideraciones se aplican tanto para web como para mobile, van a ayudar a mejorar el performance. Espero que haya quedado más o menos resuelta la duda. Bien, siguiente paquete. Otro paquete que está muy bueno. Ahí, se me cambió ahí. Es el de Sequence Animation. Sequence Animation sirve para poder hacer nuestras aplicaciones, nuestras animaciones, una secuencia, poder encadenar varias animaciones rápidamente sin tener que implementar mucho código. Acá se puede ver un ejemplo de código muy corto que lo que estamos haciendo es simplemente agregando unas 3 animaciones de 3 color twins. Y lo único que tenemos que declarar son nuestros twins y nuestros tiempos, ¿no? Que van de qué segundo a qué segundo en la animación van a ir esta animación en particular. O sea, acá se ve uno que va del rojo al amarillo, del segundo 0 al segundo 2, de amarillo a azul, del segundo 2 al 4, y de azul a rosado, en el segundo 5 al 6. Es bastante intuitivo cómo se usa. Y bueno, le podemos dar también una curva o no. Y lo único que hacemos es animarlo, nos expone este método animate en el que pasamos nuestro animation controller, que ya sabemos cómo declararlo y cómo crearlo.
Y luego lo usamos en un Animated Builder como usaríamos cualquier otra animación explícita. Y bueno, este ejemplo en particular es muy simple, lo único que hace es cambiar de color, pero se entiende cómo se puede usar para rápidamente crear animaciones mucho más complejas que si las tuviéramos que hacer con lo que vimos recién de código de animaciones explícitas, pueden imaginarse que se tomaría mucho más tiempo y muchísimo más código. Es un paquete muy útil. Ahora vamos a pasar a las partes de las integraciones. Lottie es un paquete que se usa a pila y está muy bueno. Se usa en particular para implementar, para agregar a nuestra aplicación animaciones hechas con After Effects por lo general. Podemos exportar una animación en un archivo .json y rápidamente incluirlo en nuestra app. No es un paquete que yo use demasiado, me gusta más otra alternativa que hay, que se llama Rive, que es esta, que es muy parecida, permite también hacer animaciones con personajes o con elementos más complejos. Tiene una web app que es gratis de usar para individuos, no tenemos que descargar ningún software. Rápidamente podemos pasarnos una cuenta, ir y jugar. Y nos trae la funcionalidad de State Machines. Es algo que está excelente. Vamos a ver un poco qué son State Machines. Bueno, la mayoría de ustedes capaz que ya saben lo que es una State Machine. Y que es básicamente algo que recibe inputs y nos devuelve estados. ¿Qué significa esto, no, para nuestra app? Significa que el usuario puede interactuar directamente con nuestra animación y recibir una reacción, por así decirlo. Ahí se puede ver el ejemplo, es un ejemplo de Rive, que, que se puede ver que el personaje está como que siguiendo con los ojos lo que está escribiendo ahí la persona. Y sí, esa particularidad que tiene Rive es creo que lo más importante que trae para Flutter y algo que yo al menos no he visto mucho antes y que me resulta excelente. Y bueno, eso sería más o menos lo que quería compartirles de las animaciones en Flutter y en UI en general. Ahora, unas conclusiones a las que podríamos llegar, o sea, me gustaría que si entendieron algo de la charla, lo que me gustaría que se lleven de la charla es, primero que nada, la importancia de las animaciones, que hoy en día las animaciones tienen mucho protagonismo, las apps han aumentado mucho su calidad, entonces las animaciones pasaron de ser algo que está buenísimo agregar a ser algo que realmente que si no lo tenés, es como que te estás perdiendo de algo y que las otras animaciones, las otras aplicaciones sí lo van a tener. También todas las opciones que tienen de Flutter, es algo que me gustaría que tengan claro que hay un montón de opciones, pero más importante que eso es no sentirse abrumado por todas las opciones que hay y que tengan una forma repetible y eficaz de elegir exactamente qué es lo que necesito para esta animación que yo quiero crear. Y por último, las limitantes que hay, que, que por lo general no suelen ser intrínsecas de la tecnología que estamos usando, que si no suelen ser más externas, como decidir qué animación voy a implementar o poder justificarle a un cliente quizás, como hablaba Mauri hace un rato, de cómo poder explicarle al cliente qué es el valor que podemos traer con esta animación y cómo podemos hacerlo y tener esas técnicas que puedan minimizar esas limitantes que pueden ser saber cómo argumentar esa importancia de la animación o saber cómo podemos hacer para hacer que la implementación de esta animación sea mucho más corta de lo que podría ser. Y bueno, eso, poder ser más efectivo a la hora de agregarle estas animaciones para subir el valor de nuestra app. Y bueno, llegamos al final de la charla.
De vuelta, muchas gracias por escuchar.